La figura de Quetzalcóatl ha perdurado a lo largo de la historia, proyectando una sombra enigmática que recorre todo el Anáhuac. Al igual que el misterioso Viracocha en los Andes, Quetzalcóatl se presenta como un dios con una trascendencia que va más allá de los relatos tradicionales. Con el paso del tiempo, su figura ha sido objeto de leyendas, teorías que desafían la historia oficial, y sobre todo, de un profundo misterio. Los relatos han sido silenciados por los relatores tradicionales, pero es precisamente en los pequeños detalles donde encontramos las preguntas más intrigantes. ¿Quién fue realmente Quetzalcóatl? ¿Era un dios, un hombre, o tal vez un viajero de tierras lejanas, como algunos han sugerido? En este viaje de descubrimiento, intentaremos arrojar luz sobre esta figura que ha fascinado a generaciones. La verdad histórica se esconde entre las sombras, y a menudo, conformarse con las versiones oficiales frena nuestra curiosidad y nos impide acceder a nuevos caminos de entendimiento. Acompáñame mientras exploramos los secretos que aún rodean a este antiguo dios. El nombre Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada, representa una de las deidades más complejas y veneradas en el Anáhuac. No solo era un dios de la creación, sino también un símbolo de sabiduría y conocimiento, asociado con el viento y la vida. Sin embargo, lo que realmente lo diferencia de otras deidades de la región es su papel en la promoción de la paz, la agricultura y el entendimiento. Mientras otras divinidades como Huitzilopochtli, quien era conocido como el dios de la guerra, Quetzalcóatl instaba a la civilización, a la prosperidad y al entendimiento mutuo entre los pueblos. A lo largo de las crónicas de la invasión, se le atribuye a Quetzalcóatl un origen tan misterioso como su influencia. Se describe a este dios como un ser blanco y barbado, un rasgo desconcertante en una región predominantemente habitada por pueblos de piel oscura y sin vello facial. Este detalle no pasó desapercibido para los cronistas españoles, quienes, al igual que Bernal Díaz del Castillo y Fray Bernardino de Sahagún, documentaron cómo los pueblos indígenas confundieron a los conquistadores con la figura de Quetzalcóatl. Pero, ¿fue simplemente una coincidencia? ¿O hay algo más profundo detrás de este reconocimiento? La historia cuenta que, en el momento en que Hernán Cortés llegó a las costas del Imperio Azteca, muchos creyeron que el conquistador español era la reencarnación del dios prometido que, siglos antes, había dejado un vacío de esperanza. Con su partida, ¿cómo encaja este misterio? Es posible que Quetzalcóatl no fuera un simple dios mitológico, sino un ser de un origen lejano. Podría haber sido un sabio viajero, o incluso un visitante de otro mundo que trajo consigo conocimientos avanzados a las civilizaciones precolombinas. Las respuestas no son fáciles de encontrar, pero las preguntas persisten, invitándonos a repensar todo lo que creíamos saber. Quetzalcóatl fue, según la leyenda, un maestro de las artes que trajo consigo el conocimiento de la escritura, las matemáticas, la astronomía y la agricultura. Las enseñanzas de este dios trascendieron las fronteras de su tiempo y espacio, marcando un antes y un después en las culturas del Anáhuac. Sin embargo, lo que realmente enciende la chispa de la especulación es la dirección de su llegada. Se dice que Quetzalcóatl vino del este, un detalle que no es menor, ya que algunos investigadores sugieren que esta dirección podría señalar un origen foráneo, incluso más allá de las fronteras de América. ¿Fue Quetzalcóatl un sabio viajero que cruzó el océano para transmitir los secretos de una civilización más avanzada? ¿O quizás estamos ante el relato distorsionado de un contacto real con viajeros de tierras lejanas, cuyas huellas se han diluido en el paso del tiempo? Algunos estudiosos se han aventurado a conectar a Quetzalcóatl con culturas ancestrales del Viejo Mundo, como los sumerios o incluso los egipcios, señalando paralelismos en sus conocimientos y símbolos. Sin embargo, la arqueología oficial ha descartado tales teorías, tachándolas de pseudociencia, y sin embargo, la persistencia de estas ideas no puede ser ignorada, especialmente cuando se observan ciertos vestigios arqueológicos que parecen desafiar la lógica convencional. El misterio de la partida de Quetzalcóatl es otro de los grandes interrogantes. Tras haber cumplido su misión civilizadora, el dios fue traicionado y en su caída, abandonó su puesto prometiendo regresar en algún momento. La idea del retorno se convirtió en una profecía que perduró a través de los siglos, alimentando la esperanza de un regreso de la sabiduría perdida. Este mito del retorno
tan presente en las leyendas mesoamericanas, también resuena en otras culturas de todo el mundo, como la figura de Viracocha en los Andes, quien también prometió volver. Pero, ¿fue este retorno simplemente una tradición o un indicio de algo más? La llegada de los invasores a América, bajo el liderazgo de Hernán Cortés, reavivó estas antiguas leyendas, y muchos creyeron que los españoles eran en efecto los enviados de Quetzal. La conexión entre Quetzalcóatl y Viracocha, dos figuras de distintas culturas, pero con similitudes sorprendentes, es otro de los enigmas que sigue siendo debatido. Ambos fueron descritos como seres blancos y barbados. Ambos traían conocimientos avanzados, y ambos prometieron regresar. ¿Podrían estas figuras ser reminiscencias de una misma tradición o de un contacto más profundo entre las culturas de Mesoamérica y los Andes? Es posible que haya existido una civilización avanzada que conectó estas dos grandes regiones, compartiendo conocimientos y símbolos que perduran hasta nuestros días. Al igual que Quetzalcóatl, la figura de Viracocha presenta una serie de enigmas y teorías que han capturado la atención de investigadores y curiosos a lo largo de los siglos. La leyenda del dios blanco de los Andes se ha transmitido en múltiples versiones, pero una constante en todas ellas es la descripción de Viracocha como un ser de piel clara, barba y cabellera rubia o pelirroja. Esta particularidad es desconcertante, considerando que las poblaciones de los Andes precolombinos eran mayormente indígenas de piel oscura. ¿Cómo encaja esta imagen con el contexto cultural de la región? Las crónicas de los primeros invasores españoles, como Pedro Cieza de León, mencionan que los pueblos indígenas reconocían en Viracocha una figura extraordinaria, diferente a cualquier ser humano conocido. Su llegada a las tierras de los Andes, tras un gran cataclismo que había sumido a la región en el caos, no solo restauró el orden, sino que trajo consigo conocimientos esenciales sobre la agricultura, la astronomía y la arquitectura. Pero, ¿qué ocurrió con este enigmático ser? Según las leyendas, Viracocha, tras cumplir su misión, desapareció tan misteriosamente como había llegado. Los relatos dicen que caminó hacia el oeste, cruzó el Océano Pacífico y prometió regresar. Esta promesa de retorno ha llevado a muchas comparaciones con otras figuras míticas como Quetzalcóatl, quien también prometió regresar. Pero no solo las similitudes entre ambos dioses son sorprendentes. En las culturas andinas, Viracocha fue considerado como el creador de los primeros seres humanos, e incluso algunos arqueólogos apuntan que sus enseñanzas habrían influido directamente en la monumentalidad de las construcciones andinas. Las impresionantes ruinas de Tiwanaku, por ejemplo, han desconcertado a los arqueólogos debido a sus grandes bloques de piedra tallados con una precisión que, hasta el día de hoy, resulta difícil de replicar. Lo más intrigante de todo esto es que, a pesar de las descripciones y las evidencias arqueológicas, la figura de Viracocha sigue siendo ignorada o marginada por la historia oficial. Los académicos y arqueólogos tradicionales tienden a rechazar las teorías que sugieren que esta figura podría haber tenido un origen no autóctono o incluso extraterrestre. Sin embargo, esta interpretación sigue viva en muchas de las publicaciones dedicadas a la arqueología alternativa. En este punto, cabe preguntarse: ¿por qué la historia oficial se resiste a considerar que Viracocha y otras figuras míticas puedan haber sido más que simples leyendas? Y podrían haber tenido un contacto real con el mundo antiguo de Europa, o incluso de otras partes del mundo. Este tema toca una fibra sensible en el ámbito académico, pues plantear la posibilidad de que existieron civilizaciones antiguas en contacto con otras culturas de la náhuatl desafía las narrativas históricas ampliamente aceptadas. Las conexiones con los antiguos europeos o incluso con posibles viajeros de otras partes del mundo no son fáciles de probar, y la arqueología tradicional sigue rechazando gran parte de estas teorías. Sin embargo, las similitudes entre las culturas andina y las del viejo continente, especialmente en cuanto a la arquitectura y los conocimientos astronómicos, parecen ser más que meras coincidencias. Si las enseñanzas de Viracocha realmente influyeron en la creación de ciudades tan avanzadas como Cusco o Tiwanaku, la pregunta persiste: ¿quiénes fueron sus verdaderos mentores? ¿De dónde realmente provienen estos conocimientos tan avanzados para su tiempo? Mientras tanto, las ruinas de Tiwanaku
siguen siendo uno de los misterios más fascinantes para los investigadores que no se conforman con las explicaciones convencionales. Algunos sugieren que las técnicas utilizadas para construir estas estructuras fueron tan avanzadas que podrían haber sido el resultado de conocimientos externos, posiblemente de civilizaciones con tecnologías superiores a las conocidas por los pueblos originarios. La perfección con la que fueron talladas las piedras en Tiwanaku, junto con la disposición de estas en alineaciones astronómicas precisas, ha hecho que algunos investigadores planteen que este conocimiento podría haberse transmitido desde fuentes muy lejanas. ¿Fue Viracocha un hombre, un dios o un viajero de un mundo más allá de la comprensión humana? La respuesta podría estar más cerca de lo que muchos piensan, pero aún nos queda mucho por descubrir. La teoría de un Viracocha extraterrestre ha capturado la imaginación de muchos, pero la historia de su partida hacia el oeste no deja de generar interrogantes. Según los relatos, este ser tan avanzado y civilizador no solo desapareció, sino que prometió regresar algún día. Este mito del retorno ha alimentado una serie de especulaciones que sugieren que Viracocha pudo haber sido un miembro de una civilización perdida, quizás de la Atlántida, o incluso un explorador nórdico, tal vez un vikingo, que arribó a las costas sudamericanas mucho antes de la llegada de los grandes navegantes europeos. En cualquier caso, su partida, como la de Quetzalcóatl en Mesoamérica, ha dejado una profunda huella en las culturas andinas, un vacío que solo se llenaría con las leyendas y expectativas sobre su regreso. Este patrón de Dios civilizador que promete regresar es una constante en muchas culturas alrededor del mundo, lo que plantea la pregunta de si hay algo más profundo en estos relatos. Podría ser que el regreso de estos dioses no fuera solo una expectativa mítica, sino un reflejo de un contacto real con civilizaciones extranjeras. A lo largo de la historia, muchas culturas han hablado de seres de otros mundos que trajeron consigo conocimientos avanzados. Sin embargo, la resistencia de la academia a aceptar la posibilidad de contactos transoceánicos precolombinos sigue siendo una barrera. Es posible que la historia oficial, al negar estos contactos, esté evitando una revisión profunda de nuestra propia historia. Algunos investigadores apuntan a las similitudes entre los conocimientos astronómicos y arquitectónicos de los Andes y otras civilizaciones antiguas, como las de Egipto o Mesopotamia, para sugerir que, tal vez, estas culturas compartieron una conexión más allá de la geografía. La capacidad para construir estructuras monumentales, la precisión en los cálculos astronómicos y las complejas cosmovisiones que se encuentran tanto en las culturas andinas como en las mesoamericanas podría ser el rastro de esa posible civilización perdida. Pero los vestigios de esta civilización, si es que alguna vez existió, siguen siendo objeto de especulación. La arqueología oficial ha tendido a descartar estas teorías como fantasías, pero el interés por ellas sigue creciendo, alimentado por los hallazgos arqueológicos que no encajan con las explicaciones tradicionales. Al considerar las teorías alternativas sobre los orígenes de Viracocha, surgen preguntas cruciales sobre cómo las versiones históricas han sido construidas a lo largo del tiempo. ¿Por qué tanto silencio alrededor de las figuras de estos dioses blancos? ¿Qué se teme descubrir al examinar más de cerca las posibles conexiones entre estas culturas y otras civilizaciones del pasado? Las respuestas podrían alterar la comprensión que tenemos de la historia del Anahuac, de la misma manera en que las misteriosas civilizaciones del Viejo Mundo, como Egipto o Mesopotamia, siguen siendo objeto de debate entre los historiadores. En el caso de Viracocha y otras figuras como Quetzalcóatl, la historia oficial podría estar pasando por alto piezas claves de la verdad que nunca fueron completamente aceptadas. A medida que más investigadores y entusiastas se sumergen en el análisis de estas leyendas y descubrimientos, las preguntas se multiplican. La figura de Viracocha, al igual que la de Quetzalcóatl, sigue siendo un misterio sin resolver, un enigma profundo que desafía nuestras concepciones más básicas sobre el pasado. ¿Realmente fueron estos dioses civilizadores seres de otro mundo, viajantes de tiempos y culturas lejanas, o figuras que representan algo mucho más complejo y profundo, un misterio de nuestra propia humanidad aún por desvelar? Las respuestas podrían estar más cerca de lo que imaginamos, pero para encontrarlas es necesario mirar más allá de las versiones oficiales y cuestionar lo que se nos ha enseñado. Lo que es indiscutible es que las figuras de Quetzalcóatl y Viracocha
siguen siendo símbolos poderosos de sabiduría, civilización y misterio. Los relatos que giran en torno a su existencia han resistido el paso del tiempo, dejando una huella imborrable en las culturas de Mesoamérica y los Andes. Pero aún nos queda mucho por entender. ¿De dónde vienen estas leyendas? ¿De dónde vienen estas leyendas? ¿Cuál es el verdadero origen de estos enigmáticos dioses blancos que trajeron conocimientos tan avanzados a pueblos aparentemente aislados? A medida que se abren nuevas investigaciones y se desafían las narrativas históricas establecidas, el misterio persiste, invitándonos a seguir explorando, cuestionando y buscando las respuestas que aún esperan ser descubiertas. ¿Quién fue realmente Viracocha? ¿Y qué papel juega Quetzalcóatl en todo esto? Estas preguntas nos acompañarán mientras continuamos investigando los secretos ocultos de la historia del Anáhuac y más allá. Si te ha intrigado todo lo que hemos hablado en este video, no te puedes perder el próximo, donde exploraremos aún más secretos y misterios de la historia antigua. Haz clic en el video que te aparece en pantalla ahora mismo y únete a la conversación.